¿Cómo ganarle a la fase lineal? En muchos sitios habréis escuchado que es recomendable no utilizar filtros. De hecho, yo también os doy esa recomendación. En la medida de lo posible, no utilicéis filtros. Pero ¿qué ocurre cuando nos vemos obligados, por las circunstancias que sean, a utilizar un filtro? Bien, en este vídeo vamos a ver cómo sacar el mayor partido de un filtro, vamos a decir, estándar, pero con las ventajas de la fase lineal. Y por supuesto, sin las desventajas de la misma. Así que, si eres una de las personas que utiliza muchos filtros, te interesa ver este vídeo. Vale, en este vídeo vamos a ver los problemas que nos pueden dar los filtros y cómo solucionarlos, sobre todo los filtros de fase lineal. Bueno, los filtros normales también. Habéis oído probablemente en muchos sitios que no hay que utilizar los filtros o utilizarlos de forma suave. Así que vamos a ver qué tipo de filtros tenemos que utilizar, cómo y cómo solventar los problemas que pueden aparecer. Vamos a comenzar trabajando sobre este sonido de bombo y para ello voy a cargar un filtro estándar. Voy a poner la pista en solo y lo primero que voy a hacer es pues poner un filtro. Vamos a poner un filtro de paso bajo para que solo pasen las frecuencias bajas y vamos a escucharlo. Eso con el filtro y eso sin el filtro. Así que vamos a encenderlo y directamente lo que voy a hacer es renderizar la pista para ver el resultado de este trabajo. Vale, ese sería el resultado. Si hacemos zoom, podemos ver ya aquí que hay un desplazamiento de fase. Si pongo una marca, vemos que en esa onda, en el cenit de esa onda, no se corresponde con el cenit de esta onda. De alguna manera se ha desplazado un poquito en el tiempo. ¿Veis? Aquí estaría el centro, aquí estaría la intersección. Vamos a ver la intersección. Aquí se va a ver mejor. ¿Veis? Ahí en esa zona está desplazado todo este tramo. Vale, si nosotros cogemos y seleccionamos la opción de fase lineal y volvemos a renderizar, ahí ya no tenemos ese problema de desplazamiento. No, ahora estamos en la misma fase, ahora estamos en fase. Ambas ondas se reproducen en el mismo momento, por lo tanto se suman. Sin embargo, aquí hay tramos en los que se suman y tramos en los que se restan. Estamos perdiendo potencia y definición en este sonido. Voy a colorear esta pista para tenerla de referencia. ¿Vale? La azulita es la de fase lineal y el resto son la de fase normal. Las de cero latency. ¿Qué pasa si yo hago un filtro más acusado? ¿No? Porque este filtro es de 12 decibelios por octava, lo que se puede considerar un filtro suave o un filtro estándar. Y voy a poner, por ejemplo, el brick wall, o sea, el máximo, un corte a cuchillo ahí en esa zona. Renderizo el resultado. Y lo que obtengo es básicamente lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Si yo hago zoom en la onda original, vemos que tiene su desarrollo. Un desarrollo, quizás esta zona es algo de producción que no debería estar ahí, pero ahí está. Básicamente esto es una onda muy muy grave. ¿Qué ocurre en el de fase lineal con 12 decibelios por octava? Que sería este de aquí. Que tenemos un pequeño repunte aquí en esta zona. ¿Y qué ocurre en el del brick wall? Tenemos lo que se denomina un pre-ring ring. Esto, este anillo previo al impacto, al desarrollo del sonido, se va a enmascarar otras
otras partes va a hacer que el sonido pierda definición y pierda impacto. Entonces lo mejor es intentar evitar estos artefactos porque pueden no, lo que van a hacer es empastecer la mezcla, van a hacerla que suene empastada. Para ello, lo que podemos hacer es utilizar un filtro sin fase lineal. Así que vamos a cambiar esto para que no trabaje en fase lineal. Bueno, aparte de eso tendríamos que suavizar un poco más el filtro. Pero vamos a ver qué pasa si yo lo cambio a que no trabaje en fase lineal. Vale, el resultado es algo... Obviamente tengo el desplazamiento de fase y artefactos. También tengo artefactos. ¿Por qué? Porque esos filtros tan acusados me van a introducir artefactos sí o sí. Por lo tanto, yo voy a desestimar este le borro y voy a suavizar el filtro. A lo mejor voy a poner uno de 48 decibelios por octava y vamos a ver el resultado. Aquí los artefactos son menores, pero sigue habiéndolos. Vamos a ver qué pasa con 48 decibelios por octava en fase lineal. Que los artefactos son mayores. ¿Veis? En fase lineal siempre vamos a tener más artefactos. Pero lo que podemos hacer básicamente es mover a mano el trabajo del filtro estándar. Para ello necesitamos una referencia. Puede ser el sonido inicial o puede ser una referencia de fase lineal. En este caso voy a tomar la referencia de fase lineal. Voy a hacer zoom en ambos resultados y voy a desplazar este y situarlo en el mismo punto que está este. Para ello, pues me tomo cualquier referencia, por ejemplo el punto de corte aquí en la intersección entre la polaridad negativa y positiva de la onda. ¿Veis? Aquí hay una cancelación muy grande. Mientras que uno sube, la otra baja. Entonces, simplemente voy a mover esto de aquí. Tened en cuenta que el tiempo de desplazamiento dependerá de varios factores. El tipo de filtro, el sonido, un montón de cosas. Entonces no siempre va a ser el mismo, o no debería ser siempre el mismo tiempo. Si lo desplazo y lo pongo en su sitio, pues ahí ya debería de causarme menos problemas. De hecho, igual que coincide con esta, ya coincide con la de arriba. Vale, si lo ponemos aquí en el centro, ahí estaría. Y ahora tendría el filtro normal, sin los problemas del filtro normal y con las ventajas de la fase lineal, sin los problemas de la fase lineal. Por lo tanto, me quedaría con este resultado. Con este de aquí. El resto no lo necesito. Ahora bien, estamos probando todo el rato, o hemos venido probando todo el rato, un filtro de paso bajo, o sea, solo pasan los bajos. ¿Qué pasa si yo intercambio el filtro y pongo uno de paso alto? Así que simplemente lo cargo ahí, renderizo el resultado. Obtengo un resultado. Voy también a hacer otro resultado con un breadwall y renderizo este otro nuevo resultado. Aquí tendría el breadwall, vamos a cambiar el color para no perdernos, y aquí tendría el de, creo que eran 24 decibelios por octava. Ahora tendré los problemas de pre-ring. Ahí han aparecido. Y en este no son tan bruscos. O sea, siempre va a haber
una especie de inicio cuando utilizamos un filtro en la onda, pero en este no son tan acusados. Esto estando en fase lineal. ¿Qué ocurre si yo cambio a Zero Latency? Renderizamos el brick wall. Y vamos a chequear si en esta ocasión hay desplazamiento de la fase. Voy a volver a poner la ganancia en su sitio. Pues parece que aun estando en Zero Latency, no tenemos desplazamiento de la fase en las frecuencias altas. Y vamos a ver en el punto de corte de polaridad. Fijaros que aquí tengo un cambio de polaridad en la zona grave. Entonces, aquí no podría desplazar la onda para ajustarla, porque me está cancelando fase. Si es cierto que en su zona alta se mantiene bien, pero en su zona baja me está cancelando fase. Aquí a lo mejor sería un poco más útil utilizar el de fase lineal, a pesar de tener el pre-ring. Si cambio el brick wall por estos 48 decibeles por octava, vamos a ver qué ocurre. Sigo teniendo ese cambio de fase. Entonces, a lo mejor en esta ocasión es más útil utilizar fase lineal que no utilizar el filtro estándar, porque voy a tener un desplazamiento de la fase en la zona baja. Aunque no haya en la zona alta un desplazamiento, sí la va a haber más en la zona baja. Bien, llegados a este punto, lo que podemos hacer es ver cómo funciona con la interacción entre dos sonidos, ¿no? Vamos a poner el sonido del bombo y el sonido del bajo, que van a ser a lo mejor los que nos puedan dar más problemas. Así que de momento voy a borrar todos estos renders. Y me voy a quedar con la interacción entre el bombo y el bajo. Este sería el bombo. Bueno, vamos a quitar el ecualizador. Y aquí tendría el bajo. Si nos vamos al analizador, vamos a ver qué frecuencia está manejando el bajo. Y por la razón que sea, voy a filtrar partes de ese bajo. O sea, lo que voy a hacer es quedarme con esta zona de aquí. A lo mejor no es lo más conveniente para el tema, pero sí para ilustrar el ejemplo. Así que me quedo con esa zona. Y vamos a escuchar el resultado. Vale, supongamos que yo quiero quedarme con eso, por la razón que sea. Así que, en cuanto yo lo sitúe junto con el bombo, probablemente pierda fuerza. Vamos a escucharlo, voy a desconectarlo y conectarlo y vamos a intentar centrarnos en la zona baja. Parece que no está perdiendo fuerza, pero sí que le está perdiendo. De hecho, vamos a renderizar el resultado de este bajo. Y lo que vamos a hacer, no recuerdo si pusimos fase lineal. Vale, está bien. Lo que vamos a hacer es desplazar a mano el resultado de ese bajo. Fijaros dónde empieza uno y dónde comienza otro.
Y ahora vamos a ver cuál funciona mejor. Así que simplemente voy a intercambiar el solo de uno por otro y el que mejor quede, con ese nos quedamos. Yo percibo un poquito más trabajando mejor la zona grave con el corregido que con el que no está corregido. Pero aquí también entramos en el sentido de musicalmente cuál queda mejor. Ahí ya cada uno debería decidir y elegir el que mejor le convenga.